Damos muchas gracias a Dios por esta fiesta del amor en el cual podemos compartir y participar juntos en esta mañana como pueblo de Dios y después de haber podido estar hablando con Dios, leyendo su palabra, alabándolo, bendiciéndolo, adorándolo con todo nuestro ser, y haber podido orar siendo agradecidos con Dios y pidiéndole por aquellas cosas que también están en nuestras mentes y en nuestros corazones. Qué bueno es que también podamos acercarnos para que Él nos pueda hablar también a través de su palabra. Y es la palabra la que tenemos que haber traído en esta mañana. ¿Trajeron su Biblia en esta mañana? Muy bien. Damos gracias a Dios porque podemos compartir lo que es la palabra de Dios y no la nuestra. Ustedes vieron que hace varios domingos que empezamos a hablar sobre el tema de los salmos, cánticos, oraciones, cosas que fueron escritas para que como pueblo de Dios en ese tiempo y nosotros experimentándolo en este tiempo, podamos acercarnos más a la presencia de Dios porque Él lo hace posible. Y hoy vamos a leer el Salmo número 1, el primero que encontramos en el libro de Salmos, que habla de el justo y los pecadores. Son 6 versículos que dicen así: bienaventurado, las mujeres no van a quedar afuera, hombres y mujeres, todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En esta mañana, al mensaje que quiero compartir, lo voy a llamar con una pregunta. ¿Qué estamos eligiendo para nuestras vidas? El Salmo, que recién terminamos de leer, el Salmo 1, habla de 2 caminos totalmente opuestos: el camino de los justos y el camino de los impíos. ¿Quiénes son los justos? Los santos, los apartados para Dios, no los que tenemos una aureola acá arriba, los santos. Los que han decidido, porque se han acercado y se han encontrado con el Señor Jesús, ser santos, caminar en el camino de la santidad. ¿Y quiénes son los impíos? Esta palabra que sí, lo relacionamos con los malos, con aquellos que hacen lo que quieren y no quieren obedecer. Los impíos son aquellos que están totalmente en contra de todo aquello que sea religioso, que tenga que ver con la devoción y la relación personal con Dios. ¿Sí? Pero no solamente porque sea una religiosidad por estatutos, por reglamento, por leyes, sino porque no quieren tener ninguna relación personal con Dios. Para tener una vida verdaderamente dichosa, la palabra de Dios, y en este caso el salmista, nos enseña que debemos apartarnos del pecado y deleitarnos permanentemente, dice, en la palabra de Dios, manteniéndonos firmes y arraigados en Él. No en cada uno de nosotros, sino estar arraigados en la palabra de Dios y firmes y constantes en Dios. El primer salmo
que fue escrito no fue el Salmo 1. El primer salmo que fue escrito fue el Salmo 90 y que se escribió alrededor del año 1400 a.C. El último salmo que se escribió fue el Salmo 137, que fue escrito cerca del año 580 a.C. Porque era, si ustedes leen el Salmo, cuando estaban dominados por los babilónicos. ¿Sí? El Salmo 137 habla de eso. Entonces, ¿por qué figura el Salmo 1 como el primero que encontramos en el libro de Salmos, si no es el primero que fue escrito? ¿Saben por qué? Porque es una introducción perfecta que instruye al pueblo de Dios en cómo experimentar una vida abundante, sea en la desesperación como en la alegría. El Salmo 1 es como que nos introduce en todo lo que va a suceder y a hablarnos el libro de los Salmos, porque muchas cosas van a hablar de los juicios de Dios, sobre el camino de los impíos, sobre el camino de los malos, pero también cómo Dios hace prosperar a su pueblo y a sus hijos cuando se aferran a Él. Y este salmo, el Salmo 1, nos introduce en todo lo general de lo cual nos va a acompañar y hablar el libro de los Salmos. Y tal es así que Dios siempre quiso prosperar a su pueblo. Vamos a ver algunos ejemplos. Dios liberó a Israel ¿de qué? De la esclavitud. Les dio la ley enseñándoles cómo vivir para que prosperaran. Les dio la tierra prometida, un lugar que les prometió que iban a tener de todo. Habla de la leche, de la miel. ¿Para qué? Para que pudieran también prosperar ellos como personas y como pueblo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesús, ¿para qué? Para darnos, dice, una vida en abundancia y para que pudiéramos prosperar como hijos de Dios. Y también Dios promete prosperidad cuando estaremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde dice, no habrá pecado ni sufrimiento, viviremos con Él, y dice la palabra que prosperaremos para siempre. A lo largo del tiempo, Dios se mostró a su pueblo y quiso que su pueblo pudiera prosperar. Y entonces este salmo enmarca, como dije antes, todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y donde vamos a encontrar la vida verdadera y la vida plena. Pero nos confronta ¿con qué? Nos confronta con la tentación que nos hace sentir cómodos, nos hace sentir aconsejados de cosas que nos ofrece la vida, pero que no pueden brindarnos vida. Podemos dar un montón de ejemplos que consumimos: Netflix, Instagram, Twitter, TikTok y un montón de cosas que parecieran que nos van a ofrecer una vida tan saludable y tan próspera, pero que indudablemente no son las cosas de las cuales Dios dice que nos van a hacer prosperar como hijos e hijas de Dios. Y siempre debemos preguntarnos, ¿por qué cosas me estoy dejando aconsejar? ¿Qué parte de la vida están influyendo en mí esas cosas por las cuales me dejo aconsejar? ¿Saben cómo es la secuencia de las cosas con las cuales nos dejamos aconsejar y que nos separan de la presencia de Dios? Es así. Primero me aconsejan con algo y me siento cómodo. Después lo incorporo a eso en mi vida diaria. Después la afirmo como un método de vida en mi vida diaria. Me relajo, me empiezo a relajar con eso que incorporé y cada día
me lleno más de lo que no me da vida. Es una secuencia que a veces o la ignoramos o no la tenemos presente, pero son las cosas que se nos van incorporando, que a veces quieren hacernos creer que nos dan vida y en realidad nos empiezan a destruir. Y entonces podemos preguntarnos, pero bueno, entonces, ¿dónde encuentro la vida? Lo que me dé vida. Y el Salmo lo aclara. ¿En qué cosa? En la ley de Dios. Para el pueblo judío, la ley de Dios era el Pentateuco, era la Torá, los primeros 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, la ley, la Torá, les enseñaba cómo tratarse, cómo cuidarse, cómo vivir como pueblo de Dios. Les enseñaba los utensilios, cómo los tenían que lavar, qué cosas hacer, cómo cuidar a las viudas, a los desamparados, a los niños huérfanos. La Torá, por la cual ellos se regían, porque no había llegado el Señor Jesús. ¿Y para nosotros qué? ¿Quedamos huérfanos? No. La ley es la palabra de Dios, la Biblia, la que es, como siempre digo, palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo entro en eso que me quiere proponer Dios que va a traer vida a mi vida? Justamente meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Tengo que sentarme con los dedos así cuando hablo de meditar en la palabra de Dios? No. Podemos hacerlo, primero, estudiándola. Segundo, que nos pregunte a cada uno de nosotros, ¿cómo la estoy aplicando en mi vida, en las situaciones que vivo, en mis relaciones, en el trabajo? Y tercero, ¿cómo se ve reflejada a través de mi vida la palabra de Dios? La estudio, la examino. ¿Cómo la aplico en mi vida personal, en cada ámbito donde me muevo? Y tercero, ¿la estoy reflejando? Y con esas cosas empezamos a desgranar y a aprender lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque todo lo contrario de lo que nos aconseja el mundo en el día a día. Y el Salmo aclara que todas aquellas cosas que son del mundo son como la paja, dice, que se la lleva el viento, que carece de propósito y que el viento la lleva de un lado para el otro. Y dice que los malvados son personas que viven así y que viven haciendo lo malo, dañando a otros, culpando a otros y que viven trabajando para dañar a quienes les rodean. Creen que de esta forma sus vidas van a prosperar, pero los lleva solamente a, ¿qué dice la palabra? A secarse y a morir. Por otro lado, se los describe como la paja, la parte que es muerta del grano, que no tiene valor y que de un tallo de grano el viento, dice, se la lleva fácil para cualquier lugar. Pero yo siempre digo que así como Dios nos dice, no hagan esto, y entonces pareciera que si nos dicen, bueno, no tenés que hacer esto, como cuando a nosotros nuestros papás nos dijeron cuando frente a algo que estábamos haciendo mal, no tenés que hacer esto. Y entonces, ¿qué? ¿Nos dejaron huérfanos? No, nos decían, no hagas esto, pero trata de hacer esto o ir por este lugar. La palabra de Dios también nos habla. Nos dice, no hagan esto, deja esto, esto y esto, pero hagan esto. Y ahí es donde, como parte de la creación que somos de Dios, que no solamente tenemos instinto, sino la capacidad de pensar y de actuar, es donde tenemos que ver qué características estamos tomando de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Los hijos de Dios no perciben ni persiguen o actúan de acuerdo a lo que creen, a lo que sienten en sus mentes, en sus deseos, como para prosperar la vida. Todo lo contrario, aprenden a descansar en lo que Dios dice que los va a hacer prosperar. Ojo, tiempo donde la teología del crecimiento, de la prosperidad, solo hace énfasis en el bolsillo.
Cuando Dios nos habla de la prosperidad a lo largo de toda la palabra, de toda nuestra vida, no simplemente de lo que podemos llegar a obtener o tener en nuestros propios bolsillos. Y cuando no los tenemos, nos entra la desesperación. Entonces, cuando Dios habla de prosperar nuestra vida, habla de todo lo que somos. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta estas cosas, porque cuando todo va bien, estamos bien. Pero cuando las cosas parece que a veces empiezan a derrumbar alrededor nuestro, en muchas charlas que hablamos con varias personas personales, vemos, pero me vino una cosa y atrás me vino otra y atrás me vino otro. ¿Y cuándo va a venir la bendición de Dios? ¿Estamos preparados en el camino diario para recibir las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros? El justo debe estar afirmado, dice la palabra, junto a las corrientes de agua, el agua cristalina, el agua que corre, el agua que da vida. ¿Y quién es el agua? ¿Quién es la vida? ¿Quién es el que sostiene? ¿Quién es el que permite que nos arraiguemos en él? El Señor Jesús. Dice la palabra que el malvado se marchita porque no está conectado a la fuente de vida. Ahí mismo, en el capítulo 1, el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los justos van a florecer porque están profundamente arraigados en Dios. Veamos entonces cómo nos desafía el Evangelio. Lo vimos en el Salmo. ¿Cómo nos desafía la palabra en el Evangelio? Jesús retoma lo que dice el salmista en el Salmo 1 en el Sermón del Monte. Cuando vamos al Sermón del Monte, que está en Mateo en el capítulo del 5 al 7, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso es aquel que anda en el camino de Dios. Aquel que puede ver más allá de su propia necesidad. Aquel que ve en el otro lo que Dios está mostrando que el otro necesita. Es bendito, es bendecido. Cuando habla de bendecir, habla de una persona que es feliz, que es alegre, que es bienaventurado, pero no porque tiene la sonrisa en sus labios permanentemente porque no le pasa nada, sino porque aprende, como también decía Marcelo hoy, cuando él dirigía, es como Pablo cuando aprendió a contentarse aun cuando no tenía nada. Ah, pero lo vivió Pablo. Sí, pero Pablo lo dejó escrito y es para nosotros hoy. Aprendió a contentarse aun cuando no tenía nada. Nosotros escuchamos lo que dijo el hermano de que a Luz Mari el terremoto le destruyó la casa. ¿Cuántos terremotos a veces destruyen nuestra vida espiritual? Porque no estamos afirmados, arraigados en la palabra de la cual nos habla no solamente el Salmo, sino también el Evangelio. Pero también Jesús dice cuál es el destino de los malos. En el capítulo 7 del Sermón del Monte, en el versículo 26, Jesús afirmó lo siguiente, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los trató de insensatos. Y en el 23 dice,
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Evangelio también. Jesús nos notificó qué es vivir en Cristo y qué no es vivir en Cristo. Jesús, como lo dice el Salmo 1 y también lo declara el apóstol Juan en Juan 7, del 37 al 38, es aquel que puede dar a tu vida y a la mía la vida que cada uno de necesitamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué hay que hacer? Vivir en él. Cuando aprendemos a estar arraigados y a vivir en Jesús, en nuestra vida va a correr el Espíritu de Dios que va a vivificar todo lo que somos y toda nuestra vida va a prosperar. Pero esto no se logra por el propio esfuerzo, como el malvado que camina y se pone de pie por su propio creer o pensar. Plantados en Jesús es que aprendemos a descansar, a confiar en Él y saber que Él es el que quiere guiar y dirigir toda nuestra vida. Los justos se plantan junto al río que es Jesucristo. Confían en Jesús. Sus vidas prosperan. No tiene límites Dios para bendecirnos también en este tiempo a cada uno de nosotros. Él puede hacer que nuestra vida no se seque. Él puede hacer que el árbol que cada uno de nosotros representamos lleve frutos. Y sean frutos, dice que sean apacibles, que sean frutos que puedan alimentar no solamente nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que también nos rodean. Hay un pasaje en la Biblia que habla de un árbol donde los pajarillos, dice, aún podían comer de lo que caían del árbol. Es también la vida de aquellos cristianos que cuando consideran en su vida que el Señor Jesús tiene que ser el centro de su vida, puede alimentar también a aquellos que aún en este tiempo no quieren acercarse a la palabra de Dios, que quieren seguir manteniéndose como impíos, porque no les interesa nada de lo que Dios puede hacer para la vida de ellos y no lo quieren reconocer. Bueno, nosotros también, aún en esas personas, podemos ser fruto apacible para que puedan llegar a recibir ellos la bendición de Dios. Y nunca nos olvidemos esto. Dios sabe todo de nosotros. Sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe cómo actuamos. Pensamos, sentimos, actuamos. Dios sabe todo. No le podemos escuchar, tratar de excusarnos o esconderle nada. Dios a través de su palabra se entregó a sí mismo y está atento a la vida de cada uno de nosotros. ¿Vieron que a veces nosotros decimos, le prometemos un montón de cosas a un montón de gente? Voy a estar con vos, te voy a acompañar. Y en la primera que me llamó, no estoy ocupado, hoy no puedo ir. O te voy a traer tal cosa, te la voy a devolver. Y nunca me acuerdo de traerle lo que le había prometido que le iba a devolver y me prestó. Y así un montón de cosas que prometemos. Nosotros prometemos, pero Dios promete y cumple. Dios prometió y siempre cumplió. Como dije recién, Dios conoce nuestro obrar porque empieza desde donde pensamos. Quiero terminar con un texto que lo encontramos justamente en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, los versículos 6 y 7. El título de este capítulo, para que después si quieren lo puedan leer, es el pacto que renueva Dios. Y cuando le habla a Moisés y le dice que prepare 2 tablas,
que las alice bien. Y en el versículo 6 y 7, Dios le dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios, hermanos, es un Dios justo. Dios nos ama a nosotros como pecadores, pero Dios no ama el pecado. Por eso el Salmo 1 nos aclara perfectamente lo que es ser justos y lo que es ser impíos. Para la vida diaria, para lo que nos toca en cada momento de nuestra vida. Dios nos ama como pecadores, pero no ama el pecado. ¿Sí? Y cuando acá la Biblia habla, que a veces lo tomamos, que las cosas que se trasladan de generación en generación, no está hablando que porque mi papá hizo tal cosa, yo ya estoy condenado. No, está diciendo que tengamos cuidado los abuelos, los padres, los hijos, porque las cosas que hacemos mal, las cosas que nos alejan de Dios, son a veces ejemplo para que nuestros hijos, nietos y todas las generaciones las sigan repitiendo. Entonces lo que dice, yo no estoy queriendo condenarlos por eso, yo quiero bendecirlos. Entonces, den testimonio. No sean impíos, sino sean justos, sino sean verdaderos hijos de Dios, para que eso no se siga transmitiendo. Dios lo que nos está diciendo en este tiempo a cada uno de nosotros: vamos, aférrense a mí, aférrense a la palabra, porque yo soy un Dios perdonador, soy un Dios compasivo, soy un Dios misericordioso, pero también soy un Dios justo, que no le gusta la maldad, que no le gusta el pecado. ¿Por qué? Porque va contra la corriente. Por lo tanto, para ello, debemos ver bien en este tiempo en qué lugar plantamos y arraigamos nuestra vida. No sea que se nos sigan ingresando esas cositas que primero las recibimos, las incorporamos, nos relajamos y después las seguimos haciendo. Cada uno de nosotros, como la palabra nos desafía, debemos pensar qué cosas estoy dejando que Dios incorpore en mi vida en este tiempo. Sé que a veces nos cuesta leer la palabra. Sé que a veces nos cuesta tener un tiempo de oración con Dios. Sé que a veces tengo inconstancia en alabar a Dios, aunque no sepa cantar o no tenga buena voz. Pero eso se da en el día a día, en la relación personal. Hoy no me levanté bien. Señor, no estoy bien. Vos lo sabés. Pero quiero empezar el día agradeciéndote, siendo agradecido. Y quizás no sé qué te voy a decir, pero me presento delante de ti y te pido que guíes mi vida. Y quizás no tuve todo el devocional que quería tener, pero Dios estaba presente y yo me presenté ante Él, porque Él estaba ahí, o en el costado de mi cama, o abrazándome, o sosteniéndome de la mano, o mirándome a los ojos y diciéndome: acá estoy, acá estoy. Cada uno de nosotros debemos pensar en este tiempo, ¿cómo lo buscamos?
¿En dónde? ¿Qué incorporamos en nuestras vidas? ¿Y qué lugar le damos a Dios? Que Dios nos bendiga. Dios y Padre Celestial, gracias por poder compartir en esta mañana tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas primero a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a verte, a contemplarte, a sentirte, a poder acercarnos a ti, aún como estemos, con nuestras deficiencias, errores e incertidumbres también. Señor, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón y nuestro accionar. No podemos esconder nada. Te cantamos en esta mañana y te adoramos. Dios imparable, Dios invencible, Dios que todo lo puede. Queremos que también puedas transformar todo nuestro ser. Y para eso queremos ir a ti, dejándote nuestras vidas a tus pies, como cantamos también muchas veces, porque no hay mejor lugar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.